Radio Marca. Al límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes de Radio Marca, la radio del deporte? Espero que bien, que tengan o que estén teniendo un buen fin de semana. No olviden que esta madrugada ha habido que cambiar la hora. Tenemos una hora más en el domingo, pero oscurece una hora antes. A pesar de ello, disfruten y aprovechen para pasar un buen rato, espero que agradable, con nuestra tertulia al límite, donde vamos a comentar algunos de los temas de interés de la actualidad deportiva de la semana, sobre todo y en la parte final, el clásico de la temporada de la primera vuelta de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 4:15 de la tarde. Y haremos todo ello con la colaboración imprescindible e inestimable técnica de Raúl Santamaría. Y en la coordinación, producción y también parte de tertulia, Xavi Vergara. Pues vamos con la primera comunicación telefónica de la mañana con Guadalajara, donde debe de estar nuestro compañero Gerardo Cebrián. Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Buenas, bienvenido de nuevo al directo en nuestra tertulia dominical. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Bien, todo bien, fenomenal. Bueno, advierto a nuestros oyentes que Chema Buceta, que está en México, no va a poder intervenir esta semana. ¿Sigue en México? Sigue en México, sí. Pero le ha mandado a Marta Muñoz un WhatsApp y ha dicho: la semana que viene, salvo un imprevisto gordísimo, como por ejemplo que el Atlético de Madrid gane todo, cosa bastante improbable, eso lo digo yo, lo del Atlético de Madrid, la semana que viene estará aquí desde España en vivo y en directo en nuestra tertulia al límite. Así que quedémonos con lo positivo y olvidemos la parte negativa, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, por cierto, ¿qué tal que el fin de semana pasado, como no estuve, luego no pude escuchar el programa? ¿Qué tal el profe? Bueno, pues el profe de momento sigue malito, sí. Parece que esta semana tampoco va a intervenir. No parece que sea nada grave, nada preocupante, pero de momento ahí está. Que conste que nadie le ha prohibido ni le ha vetado en la tertulia y que seguimos con la esperanza de que retorne. Claro. No, lo digo por si hay algún oyente que pueda tener alguna duda al respecto. Bueno, pues no sé, me parece que no hay motivos para pensar eso. Claro que no. Bueno, pues dentro de un instante vamos a tener una nueva comunicación telefónica con otro personaje que no es semanal, pero sí suele ser últimamente habitual. Luego daré su referencia, pero vamos a comenzar hablando de tenis y de Jannik Sinner, puesto que algún oyente dirá: estos de la tertulia al límite han criticado y mucho, con dureza, a que me he quedado a Carlos, a Carlitos. Bueno, y a cualquier tenista español en realidad. Sí, también no a Davidovich, claro, porque no estuvo en la última convocatoria. Que no afronte sus compromisos con el equipo español en la Copa Davis. Y lo vamos a seguir haciendo. Claro, pero resulta que esta semana el señor Sinner ha sido quien ha dicho que necesita una semana para ponerse al día físicamente, que está muy agotado. Y digo yo, y dirás tú y pensarán la mayoría de nuestros oyentes, que no ha estado agotado para jugar ese torneo en Arabia Saudí amistoso. Claro. La raqueta de oro. La raqueta de oro, ha habido fotografías, yo lo he visto en el Marca, en el marca.com, con esa raqueta de oro que tanta atención le llamó, sobre todo a Carlos Alcaraz, que se quedó con los dientes largos, y además de la raqueta de oro, casi 6 millones de euros de
beneficio, es decir, de premio por haber ganado la final. Para eso no tenía problemas físicos y ahora pues sí. Bueno, pues lo que siempre decimos, que jueguen todos los partidos amistosos que quieran, todos los torneos, pero oye, el compromiso con el equipo nacional, que es el que te ha permitido que inicies tu andadura en el tenis de tu país y que vayas poco a poco escalando puestos y que te da además la posibilidad de tener una buena imagen, lo cual supone patrocinios deportivos y también bastante dinero, pues hay que cumplirlo, yo creo, y hay que atenderlo también adecuadamente, ¿no? Claro, es que es fundamental. O sea, si tú no atiendes al requerimiento de tu país para defender, bueno, pues los intereses deportivos de ese país, y argumentas pues que estoy lesionado, que estoy cansado, que la abuela fuma o que los pájaros maman, pues y luego resulta que te vas a jugar una pachanga muy bien pagada, claro, por supuesto, pues se te ha visto el plumero y evidentemente eso no lo podemos consentir ni ante ningún español ni ante ningún crack mundial de cualquier deporte. Y me llama la atención, Fernando, porque estarás de acuerdo conmigo que en Italia es de esos países que tienen el fervor patrio. Uh-huh. O sea, el defender la churra es... Sí. El no va más. Encima del bien. Sí. Está por encima del bien y del mal. Uh-huh. Y de hecho, yo lo he comentado muchas veces que para mí para mi deporte, el deporte de mi país, el ardor con el que los deportistas italianos defienden los colores de su país. O sea, no digo que otros no lo hagan, pero lo de Italia es descomunal. Claro. Y no sé, me llama la atención que bueno, pues un chaval joven como este empiece ya con estas cuestiones. Claro. Es que además siempre lo comentamos, Gerardo, que ya no se trata de tener que ir por defender a la patria. Se trata también de alguna forma de devolver lo que la patria te ha dado, lo que la federación de tu país te ha dado, sobre todo en los inicios, y la devoción de los millones de aficionados y de ciudadanos de tu país que te están animando, que están muy pendientes de ti continuamente, y es una forma de devolver todo lo que te están dando. Yo creo que es una devolución de ese fervor, de ese agradecimiento que cuesta realmente tan poquito, pero es que ni siquiera ese poquito, que esa caudira, esa llamada, para algunos tenistas es prioridad alguna. Claro, es que hay un refrán muy bueno, ¿no?, que define esto, ¿no? De bien nacido es el ser agradecido, ¿no? Bueno, pues ya está. O sea, tienes la oportunidad. Sí, tienes la oportunidad, ¿no?, de demostrar, pues, que hubo un momento en el que tú necesitaste todos los servicios que te proporcionaba tu país, tu estado, tu nación, y ahora resulta que cuando puedes devolvérselo, no sabes, no me acuerdo. Y que cuando hay un torneo importante están contigo, te están animando, te están apoyando, pagan la entrada para acudir al evento. Están con la bandera, como la bandera de Italia, que la vemos continuamente en las finales, que es Sinner, como la española, en la de Carlos Alcaraz. Bueno, pues es devolverle, pues eso que tanto te dan, todo eso que te dan, que es mucho, pues devolverlo. Y no es tanto, es acudir a 3 o 4 convocatorias a lo largo de todo el año. Y con todo el dinero que estás ganando, sobre todo algunos, ¿no? Sobre todo algunos, como es el caso de Sinner y de Alcaraz, pues oye, si en algún momento te supone que tienes que renunciar a algún torneo, no pasa nada. Si al final el dinero, como dicen los filósofos, el dinero va y viene, pero el cariño es algo que se queda para siempre o que se pierde para siempre. Un cero patatero para el señor Yannick Sinner en esta ocasión. Y además, estas cosas en Italia las encajan mal, ¿eh? Sí. O sea, los aficionados
son de los que toman nota, ¿eh? Uh-huh. Cuidado, Gerardo, yo lo que no entiendo, no sé, igual tú me puedas dar algún dato al respecto. ¿Por qué, por ejemplo, en nuestro país es obligatorio ir a las elecciones? ¿Y por qué, por ejemplo, la Federación Española, no sé en Italia, pero por qué la Federación Española de Tenis, por ejemplo, no obliga? Bueno, porque yo creo que ni la Federación de Tenis ni ninguna, porque ha habido también algunas en fútbol menos, sonadas, ¿no? En fútbol menos. Bueno, también ha habido, también ha habido gente que ha dicho, ya no vuelvo con... Acuérdate, hace poco debutó Borja Iglesias, bueno, debutó, redebutó, reapareció, y durante un tiempo dijo que no volvía. O sea que hay casos pues yo creo que porque está mal visto, ¿no? Porque supondría el obligar a un deportista a ir contra su criterio, y yo creo que está mal visto, y que además incluso a lo mejor en algún deporte pues puedes decir, ¿y para qué? Imagínate que la Federación de Tenis obliga a Carlos Alcaraz a jugar la Copa Davis, y Carlos Alcaraz dice, vale, pues te vas a enterar ahora que voy a jugar al 50%. Ya. No va a ocurrir nunca, ¿no? Porque yo creo que es difícil, ¿no? Pero no sé, es un tema... A ver, la ley está ahí, y la ley dice que tú no puedes renunciar, que te pueden obligar, pero nadie la aplica, ¿eh? O sea, es una tontería el tener esa ley, porque nadie la pone en práctica, ¿eh? Nadie. Yo no conozco ningún caso, ¿eh? Y ha habido algún caso en atletismo también, ¿eh? Recuerdo un atleta gallego muy conocido, no voy a decir el nombre porque ya está falleció hace 5 o 6 años, y dijo que prefería hacerse portugués antes que acudir con España, voy a decir, la competición, a un campeonato del mundo de cross, para situar a los oyentes. Ya, bueno. Bueno, en fin. Lamentable en todo caso. En fin, bueno, si te parece vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar ahora con José Luis Terreros, con el que no sé si vamos a poder conseguir una comunicación telefónica estable, porque se encuentra en estos instantes de viaje en coche. Vamos a intentarlo al menos. José Luis Terreros, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, estamos tú y yo, y también se encuentra Gerardo Cebrián, porque Chema Buceta está en México, volverá la semana que viene. Bueno, pues un abrazo para Gerardo también. Muy bien. Pues hola, mira, José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Queríamos hablar contigo un par de temas. El primero de ellos, que ha aparecido ya la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte del año 2026. Y queríamos saber un poco tu punto de vista al respecto, que contaras a los oyentes qué novedades hay y realmente si la nueva relación tiene alguna particularidad que puede ser llamativa en los próximos meses. Sí, bueno, pues como todos los años, en el mes de octubre sale la lista de sustancias y métodos prohibidos del año siguiente, y pues ahora tenemos publicada la del año 2026, y ahí pues no hay grandes novedades, pero hay algunas cosas interesantes que siempre conviene explicar para que los deportistas sepan las cosas nuevas, y que también tiene la particularidad de que muchas veces sirve para dar la alerta a los dopadores de las cosas que vienen también de moda, ¿sabes? Vale, entonces sobre todo tú en qué llamarías la atención de cara al seguidor deportivo. Bueno, hay algunas cuantas cosas interesantes, por ejemplo, desde el punto de vista de los métodos prohibidos, no de las sustancias. Sí. Sabéis que durante el Tour de Francia de este año estuvo muy en la prensa la utilización del monóxido de carbono, que es lo que sale por los tubos de escape con lo que la gente se suicida. Uh-huh. Pues que empleado en bajas dosis estimula la producción de glóbulos rojos, entonces pues parece ser que muchos equipos ciclistas lo estaban utilizando
de por qué se podía utilizar para investigación y tal, y entonces aparece ahora por primera vez en la lista de sustancias prohibidas. Eso es interesante. Y luego también, respecto a los métodos, es interesante que aparece la prohibición de extraerse sangre. Hasta ahora estaban prohibidas las autotransfusiones, es decir, sacarte sangre y luego volvértela a reinfundir, pero el simple hecho de sacarse sangre no estaba prohibido, y muchas veces eso en el pasaporte biológico se veía. Entonces lo han prohibido, de forma que los deportistas solo se pueden extraer sangre para hacerse análisis clínicos, o si son donantes de sangre, etcétera, lo cual tienen que acreditar perfectamente, ¿sabes? José Luis, como neófito, imagino que también lo serán la mayoría de los oyentes. ¿Qué ventaja puede tener el extraerse sangre si luego no te la vuelves a inyectar? No tiene ninguna ventaja, pero en el pasaporte biológico muchas veces, en el momento en el que tú le haces un análisis a un deportista para hacer un seguimiento, ves que se ha sacado sangre. Ya. Y como tú muy bien dices, lo normal es que sea para volvérsela a inyectar. Claro. Pero a lo mejor cuando se la vuelve a inyectar no coincide que le haces un análisis y ves que se la ha vuelto a inyectar. Entonces, de esta forma ya directamente han prohibido sacarse sangre, pues, claro, y si te sale que te has sacado sangre, pues presentas tu papel de que eres donante o de que te han hecho un análisis de sangre. Gerardo, qué interesante, ¿no? Sí, no, súper interesante, ¿no? Lo difícil es detectarlo, ¿eh? Cuando te sacas sangre es complicadísimo, ¿no? Pero oye, José Luis, ¿y qué hay de dos productos nuevos que se emplean para la diabetes? Para la semaglutida y... Sí, es muy interesante el BAM15, sobre todo. Bueno, sabéis que ahora pues estos productos que se utilizan para adelgazar o para la diabetes, por ejemplo el Ozempic, que es muy utilizado en la clínica, pues hay algunos nuevos productos de este tipo, y el BAM15, que tiene un nombre médico muy largo, es muy potentísimo respecto al punto de vista de perder peso son productos que lo que hacen es que las mitocondrias a producción de energía sean mucho menos eficientes, es decir, envenenan la cadena de producción de energía para que con la misma energía para vivir o lo mismo que gastas, lo mismo que produces haciendo deporte, gastes muchas más grasas de las que se hacen normalmente. Entonces el BAM15 es un producto muy potente que solo está en investigación animal, no está autorizado en ningún país para las personas, pero que sin embargo, si os metéis en internet, veréis que hay gran cantidad de páginas web de estas clandestinas o que lo ofrecen, y es que casi todo es falso, no es muy difícil tener acceso. Pero vamos, en el caso de que alguien encuentre el verdadero, porque lo han sacado en un protocolo de investigación, hay que saber que es muy peligroso porque todavía hay efectos negativos en los animales, etcétera. Eso sería, respecto a lo que dices tú, lo más interesante, ¿no? Y luego respecto a productos de producción de eritropoyetina, igual que hemos dicho el monóxido de carbono, pues hay algunos, la pegmolesatida, que es una cosa muy parecida, es una cosa nueva, muy del estilo de lo que fue el aranés en su tiempo, la darbepoyetina. Es un producto, se está desarrollando para los enfermos que están en diálisis renal, para que las inyecciones contra la anemia les duren mucho tiempo. Y este es un producto potentísimo que ya está muy avanzado en estudios de investigación muy avanzados en China, pero que tampoco ha sido todavía aprobado para la clínica humana, y que cuando se empieza a utilizar en el deporte, pues es posible que tenga una aplicación muy potente. Hay que recordar que es lo que la darbepoyetina, cuando estaba en un estado parecido, fue lo que se puso nuestro famoso esquiador Juanito Muller. Juanito Muller, hombre. Sí, y que claro, era de los que todavía lo utilizaban cuando los demás lo habían dejado de utilizar, y así le pescaron al hombre, ¿no? Pues ahora hay una cosa parecida, que es este producto que, como digo, en China están ya utilizándolo bastante, ¿no? Los chinos son tremendos, ¿no? En el tema de la aplicación de productos dudosos.
los chinos son muchos, tienen unos laboratorios propios que son muy potentes, son muy buenos en investigación. China ahora es un país muy avanzado, ya no es como antes. Tecnológicamente, sí. Es un país científicamente muy avanzado y están desarrollando muchísimos medicamentos muy buenos para la gente, ¿no? Entonces, pues eso hay que tener en cuenta muchas cosas de estas, pues que nos van a venir, ¿no? Madre mía, José Luis, ¿qué cosas, qué artilugios al final sirven para mejorar el rendimiento deportivo, ¿eh? Bueno, hay muchísimas cosas que sirven para mejorar el rendimiento deportivo, que están casi todas en la lista de sustancias prohibidas. Hay muchas cosas, no, porque hay cosas, aparte de mejorar el rendimiento, una cosa para estar prohibida también tiene que ser que sea mala para la salud, claro. O que sea contraria al espíritu del deporte, tal. Hay cosas que mejoran el rendimiento y que están permitidas y pues ojalá hubiera muchas así, ¿no? Pues lo podrían utilizar los deportistas como otra cosa más, ¿no? Entonces hay muchas cosas y luego en estas que estoy diciendo que son novedades, la mayor parte son cosas que todavía están en investigación, que se supone que deben ser buenas para el rendimiento deportivo de la forma en la que actúan en los pacientes, pero que todavía no se sabe si mejoran o no van a mejorar el rendimiento deportivo. A lo mejor alguno de los médicos más, vamos a decir, más avanzados o más valientes o más peligrosos, pues lo están utilizando ya en deportistas. Seguramente sí, y seguramente esas cosas, de estas cosas que estoy diciendo, hay algunas que a lo mejor ni siquiera van a llegar a ser aprobadas para ser usadas en personas. Pero vamos, eso no detiene a la gente que dopa a los deportistas. José Luis, cuando te ha cortado Gerardo, parece que ibas a añadir algo más. Sí, bueno, también una otra cosa más interesante es que sobre el doping genético y celular, hasta ahora se prohibía la utilización de células madre, células pluripotenciales propias, embrionarias, todas estas células que tienen una gran aplicación para la terapéutica, pero que ahora en esta nueva lista aparecen también la utilización de orgánulos, partes de las células como los ribosomas, que es donde se sintetizan las proteínas, que tienen una gran posibilidad para desarrollo de proteínas, de las propias proteínas corporales, o las mitocondrias, que son donde se produce la energía y el metabolismo, que también son muy importantes en el deporte. Entonces, por primera vez también se prohíben estos orgánulos porque se están empezando a hacer en investigación. También aparecen algunos estimulantes potentísimos derivados del modafinilo o del adafinilo, que son estimulantes muy clásicos con los cuales los deportistas se han dopado durante muchos años, pero que ahora encima pues tienen todavía otras variantes todavía mucho más potentes, ¿no? Más potentes. Y también quisiera ver... Sí, termina José Luis y luego Gerardo, pregunta lo que quieras. Y también quisiera, para advertir a mis colegas respecto a los corticoides, a los glucocorticoides, que se pueden utilizar siguiendo unas tablas que publica la Agencia Mundial Antidopaje con un periodo de lavado, es decir, se pueden poner infiltraciones y se pueden utilizar para tratamientos podríamos decir, de urgencia, teniendo en cuenta que solo son en competición y que no se debe competir si se ha utilizado un producto de estos durante unos tiempos estipulados que aparecen en una tabla, y que pues, esto es una novedad de hace 5 o 6 años y por lo tanto pues todavía la gente se está acostumbrando, pero hay unos corticoides de este tipo que se denominan de tipo de POT, es decir, una inyección de corticoides de este tipo que son con unas sales, acetónidos, que duran en los pacientes incluso muchas semanas, incluso a lo mejor hasta un mes, y que no tienen periodo de lavado, y que esto no estaba contemplado en la lista de sustancias prohibidas. Pues decir que este tipo de corticoides de POT, en España, por ejemplo, el Trigón de POT, que es uno de los corticoides más utilizados para poner inyecciones o infiltraciones y que le duren al paciente que tiene artrosis o lo que sea, pues por mucho tiempo, ahora nos dicen que estos
glucocorticoides están prohibidos y hace falta una autorización terapéutica para un uso terapéutico para poderlos usar. Es muy frecuente en deportistas que no es que los médicos del deporte pues que estén atentos a esta novedad. Yo creo que estas cosas, luego hay algunas cosas menores, ¿no? De clarificación de los esteres de la testosterona y alguna otra José Luis, cosa. vamos a dejarlo ahí porque son temas, como tú bien dices, menores y que posiblemente el oyente pues no va a valorarlos ni captarlos adecuadamente. Lo importante es que los deportistas, si son ellos los que van a utilizar sustancias, que miren la lista, que ya en la página web de la WADA se puede ver, y si son sus médicos o sus entrenadores, pues lo mismo, que se enteren bien de las novedades, pues para que no haya problemas y sanciones. Perfecto. Gerardo. No, simplemente una pregunta, José Luis. Me imagino que muchos de esos productos que están ahora en prácticas con animales, etcétera, etcétera, siempre puede haber algún desaprensivo que lo aplique algún deportista. Y la pregunta es, ¿se detecta o es indetectable con un control? De las cosas que he dicho, hay algunas que se detectan fácilmente, otras que se detectan muy difícilmente. Hay cosas que solamente, por ejemplo, la utilización de monóxido de carbono y tal, pues solamente, o la extracción de sangre solamente con el pasaporte biológico lo podríamos ver. De hecho, desgraciadamente, de las cosas que hay en la lista de sustancias prohibidas, hay muchas que están en la lista de sustancias prohibidas, pero los laboratorios no son capaces de detectarlas. Otras tienen unas ventanas muy cortas de detección, es decir, a lo mejor de horas. Y como por la noche no se pueden hacer controles a los deportistas, el efecto dura mucho más tiempo que lo que aparece en la sustancia en sangre. Entonces se lo pone por la noche, por la mañana ya no aparece, pero el efecto sí que está ocurriendo. Te vas a entrenar, y desgraciadamente por la noche, desgraciadamente pues esto es así. Y también decir pues eso, que la colaboración en otros sistemas, mediante la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los seguimientos de los médicos que hacen estas cosas y tal, es muy importante, porque muchas cosas solo su uso o su compra o su tráfico solo se puede demostrar si le pillas al tío con las manos en la mano. Claro. Pues vamos a dejar, si os parece, esta primera parte ahí, por si en algún momento se corta la comunicación telefónica con José Luis Terreros, para que nos dé tiempo a tocar este segundo tema. Es un tema que ha surgido esta semana, lo ha publicado de Telegraph, y era una encuesta que se había realizado entre diversos atletas de diversos países, y concretamente entre atletas españoles que habían participado en los campeonatos de España de atletismo del año 2022 en Nerja. Era encuesta, dejo claro porque es importante. Es una encuesta, no es un análisis, unas pruebas que se han realizado a estas personas que han participado. Bien, según el resultado, el 36% de los atletas españoles que habían participado habían reconocido de alguna forma que habían tomado algún producto prohibido que les había supuesto algún tipo de ventaja en la competición. Hay un artículo el pasado viernes muy interesante de nuestro compañero Gerardo Riquelme en marca.com, donde él ha investigado, ha hablado con personas que han estado en tu etapa, José Luis Terrero, en la CELAT, ha hablado también con algunas personas a nivel internacional, y al final la conclusión es de que no hay que darle demasiada trascendencia o ninguna credibilidad a esta encuesta, entre otros motivos porque las preguntas eran bastante confusas y porque se duda mucho de que contestaran un número suficiente de atletas. Incluso apunta Gerardo Riquelme de que había algunos atletas en esa época que tenían algún tipo de problemas con la federación y que, como era anónima, pues contestaron de esta forma para buscar un poco de alarma, ¿no? Una especie de ataque, revancha contra la Federación Española de Atletismo. Dice también, y termino, Gerardo Riquelme venía a decir de que evidentemente todas las personas que están en el mundo del deporte y en la lucha contra el dopaje sabemos
que el número de personas que se dopan es superior al número de positivos que se detectan, pero que en cualquier caso esta cifra del 36%, aparte de que parece escandalosa, que no tiene ninguna credibilidad. José Luis, era la etapa tuya en que estabas como director general de la CELAF. Imagino que has seguido la noticia y posiblemente tengas algo que aclarar ante nuestros oyentes, ¿no? Sí, bueno, quiero decir que este tipo de encuestas son son clásicas en la investigación antidopaje. Y hay algunas universidades, una universidad inglesa que colabora mucho en hacer este tipo de cosas, y como dices tú, pues son encuestas que hay que coger un poquito con pinzas, porque muchas veces los deportistas que se dopan te van a contar que son limpios, y en cambio los que no se dopan intentan ahí hacer ruido. Desde luego, entre los deportistas que se dopan y los que salen positivos en los controles antidopaje hay un decalaje enorme. Pues nosotros, cuando yo estaba ahí, detectábamos, y éramos de los países que detectaban más, un 0,2, un 0,3% de controles positivos, y sin embargo pues los deportistas vienen a decir cosas así. Pero quiero decir que si supiéramos cuántos deportistas se dopan, sabríamos quiénes son, y la cosa sería mucho más fácil. Entonces a estas encuestas hay que darles pues muy poco valor, yo creo. Uh-huh. Yo estuve en ese campeonato de España, estuve en Nerja, ya no estaba vinculado a la federación, ya llevaba 2 años jubilado, y recuerdo que varios atletas me lo comentaban: ¿qué te parece? ¿Qué opinas? Tal, porque era la primera vez que al menos se hacía en un campeonato de España. Y entonces la verdad es que me quedé perplejo, ¿no? Digo, pero... Y nada, yo no voy a contestar, decían algunos. Y si contesto ya veré a ver lo que digo. O no sé, era... y por otra parte, lo que no estoy de acuerdo con Gerardo Riquelme es que en ese momento había muchos atletas enfrentados a la Federación Española de Atletismo. Eso no es cierto. El enfrentamiento vino a raíz de ese campeonato de España. A raíz del campeonato. A raíz del campeonato fue cuando por primera vez se aplicaron unos criterios de selección para acudir al Campeonato del Mundo de Eugene y al Campeonato de Europa de ese año, que fue en Múnich, y fue a raíz de ese campeonato cuando varios atletas que habían hecho la marca mínima de calificación para competir en el Europeo de Múnich se quedaron en casa porque la federación no aplicó bien su propio reglamento. Y fue a partir de ahí cuando empezaron los malos rollos entre algunos atletas y la federación. Pero en Nerja, al contrario, el ambiente fue fantástico, fue una jornada deportiva maravillosa, y lo que sí detecté, José Luis, es que los atletas, al menos con los que yo hablé, y no tenían por qué vincularme a la federación porque yo ya estaba desmarcado, y además todo el mundo conoce y sabe que yo sí que estaba enfrentado a la federación, no tenían por qué mentirme. Y lo que detecté es que se lo tomaban un poco a... Sí, pues eso indicaba también Gerardo Riquelme, sí. Eso es lo que... A ver, yo te puedo decir eso, tienes razón, pero también hay que considerar que este tipo de encuestas se han hecho en muchos países y en muchos campeonatos, ya desde el Campeonato del Mundo de la EU, que se hicieron las primeras encuestas de este tipo, y siempre sale más o menos lo mismo sin que estén enfrentados a la federación, porque es que es es imposible, nadie te va a decir la verdad. Claro, y el que se dopa no lo va a reconocer, es muy difícil que lo reconozca directamente, ¿no? Claro. Bueno. Normalmente el que se dopa no lo va a reconocer, y de los que no se dopan, pues algunos por hacer ruido, por lo que sea. Lo que pasa, pero José Luis... Lo que tiene que tener todo el mundo claro es que hay una gran diferencia entre los que se dopan y los que salen positivos. Claro. Eso está claro. Iba a decir que lo que pasa es que como tenemos mala fama a nivel internacional, pues ha habido algunos medios que han aprovechado para decir, claro, mira, si es que es verdad que en España... Medios... algunos medios británicos. Lo hicimos en colaboración con una universidad. Este mismo
varios países en sus campeonatos de España, del país de atletismo, y en todos ha salido más o menos lo mismo. Entonces, pues eso es lo ya, que... no, es decir, que no ha sido, que el dato alarmante no es exclusivo de España. No, nosotros simplemente lo que hizo el jefe del Departamento de Control de Dopaje, pues es aceptar la invitación de una universidad inglesa que tiene mucha fama, que tenía además una subvención de WADA para hacer esta investigación y colaborar en ella. Pues, y lo mismo salieron aquí. José Luis, una última cuestión antes de que nos dejes. ¿Has visto que han cazado a la plusmarquista mundial de maratón? A la única mujer que había bajado de 2:10 en maratón. Imagínate, ¿no? Bajar de 2:10 en maratón, una mujer, y le han caído 3 años, Y además siguen cayendo por lo mismo, por eritropoyetina. Se ha cortado ese sonido, era de José Luis Terrero. Vamos a intentar recuperar la comunicación. Lo va a intentar Xavi. Ya he dicho anteriormente que iba en el coche. Afortunadamente, Gerardo, hemos podido abordar los dos temas. Sí, bien. Ha quedado claro, además, porque era importante aclarar Claro. Primero, la disertación sobre los nuevos productos dopantes, y segundo, el lío que es cierto que ha habido algún medio de comunicación británico que ha aprovechado para meter la uña, pero hay poco que meter, Sí, el artículo, además, como he dicho anteriormente, de Gerardo Riquelme, está muy bien, se nota que ha investigado, ha hablado con unos y con otros, y lo deja muy claro que no se le puede dar absolutamente ninguna credibilidad. Bueno, vamos a intentar una última intentona, Xavi, y mientras tanto pues voy a saludar para avanzar a Pedro Calvo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, hombre, Bonavalcarnero? Con el cambio horario. Bueno, el cambio horario yo creo que nos afecta a todos. O sea que bien, pero bien. Bueno. Xavi, sí. Vale, hemos recuperado con Terrero. Vamos a ir rápido con ese tema. José Luis, no sé si has podido escuchar a Gerardo, lo que te comentaba. José Luis. Y luego pues hemos pasado por un túnel y se ha perdido... Bueno, Gerardo, recuérdaselo rápidamente. No, rápidamente, que no sé si estás al tanto, ha caído por fin la plusmarquista mundial de maratón, la única mujer del mundo que había bajado de 2:10, imagínate, una mujer correr un maratón en 2:09, le han caído 3 años, pero sigue manteniendo el récord del mundo porque lo hizo un mes antes de que la cazaran, ¿no? Ajá, pues sí, claro, así son las normas, pero bueno... Joder. A ver, hay determinados países donde el dopaje ya es que es un... Lo de Kenia es un escándalo, ¿eh? Lo de Kenia es una barbaridad, claro, pero hay que comprender a esta gente que son países donde la única forma de salir de la miseria más absoluta, de estar bebiendo sangre de vaca y tal, es desbordar en el atletismo. Y esta gente además es que son buenísimos, aunque no se lo pasen. Buenísimos. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, de todas formas a Kenia le habían dado ahora, creo que de 3 semanas porque ya la tenían que haber suspendido en no sé cuántos de octubre, le han dado ahora 3 semanas para ponerse al día. No sé si lo harán. ¿Sabes quién es el manager del atleta esta? No tengo ni idea. Pues te va a sonar. Federico Rosa. Hombre, claro, joder. ¿Te suena, verdad? Sí, hombre. Pues yo creo que con eso está todo dicho. ¿Italiano? Ya. Claro, italiano, pero operando prácticamente toda su carrera como manager en Kenia y en África. En Kenia, claro, estos deportistas de cualquier país africano, pero sobre todo de Kenia, que en las carreras de fondo, y ahora empezar a pasar lo mismo con los de Nigeria en velocidad y en saltos, claro. Tal, porque son gente muy rápida, con unas fibras muy rápidas. Pues a esta gente va un italiano, les dice que te voy a sacar de aquí, hombre, y vas a ser encima famoso en el mundo y tal y cual. Si es que el culpable realmente es quien provoca ese dopaje, porque dice, bueno, que le pilla, pues cojo a otro, y le da igual. Hay que ir al verdadero culpable. Así de claro. Ese es el problema. Bueno, José Luis Terreros, que prosigas el viaje. Gracias, un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo, Fernando, Gerardo, hasta la próxima. Adiós. José Luis, bueno, adiós. Vamos a hablar ahora de fútbol y se incorpora también Xavi Vergara, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como ayer sábado dijimos, vamos a hablar hoy del clásico,
4:15 de la tarde, en el Estadio Santiago Bernabéu. Información durante todo el día aquí en la radio del deporte en Radio Marca, pero antes un pequeño paréntesis que no dio tiempo a abordarlo en el día de ayer. Campeonato del Mundo Sub-20 de fútbol, Marruecos, semifinalista del último Mundial, a lo grande, fue quien eliminó además a España, ha sido campeona, ganando en la final a Argentina, la campeona del último Mundial absoluto, por 2-0. Pedro, ¿viste el partido o no? Sí, lo vi. Sí, he visto la mayoría de los partidos, pero a ver, danos tu punto de vista. Pues mira, lo veníamos diciendo ya desde hace tiempo, que ojo con Marruecos en el próximo Mundial. Porque... Sí, Pedro, perdona, Marruecos la absoluta ha batido el récord de España de partidos seguidos sin batida, ¿eh? Ya, pero que es que el tema es que son chicos que están formándose en nuestros países, en Europa, vamos, la mayoría se están formando en equipos de Europa, que muchos son nacidos aquí, en España, en Europa, son chicos en formación que luego, como las selecciones nacionales no les cogen, porque bueno, pues tienen el nivel, un nivel muy parecido a nuestros jugadores, pues se van con su selección y se está viendo. O sea, la Marruecos que yo vi, que nos ganó a nosotros en el primer partido, y la que he visto durante todo el torneo, es una selección totalmente europea, además con los aspectos del fútbol de hoy. O sea, salen bien en transición, tienen buena gente arriba, son duros a la hora de defender, muy intensos, o sea, son un equipo y con jugadores, los jugadores buenos, técnicamente muy buenos, pero muy buenos. Xavi, ¿tú viste también? Y físicamente, Pedro, físicamente auténticos portentos, ¿eh? Bueno, algunos, no todos, pero sí que es verdad que el aspecto defensivo tienen algunos que, ojo, que físicamente, ojo. Yo recuerdo, bueno, ahora hablo, Xavi, viste la final, ¿no? Sí, simplemente que me poner en valor también el buen hacer de Marruecos, sobre todo al ganar un equipo como Argentina, que venía siendo un equipo muy duro en defensa durante todo el torneo, que venía pues siendo muy difícil de batir y de hacerle daño, y el 2-0 hace una buena imagen de la selección marroquí, rompiendo a una Argentina que ya, como he dicho, era muy complicada de ganar. Para terminar este tema, yo quería añadir que se ha hecho viral en estos días unas declaraciones de Bilardo, el que ganó el Mundial de Fútbol con Argentina de México en el año 86. Bueno, ha estado aquí entrenando también en España, en el Sevilla y tal. Pues Bilardo, hace aproximadamente 50 años, dijo que el futuro del fútbol estaba en África porque los niños tienen muchos espacios abiertos para jugar en la calle, cosa que no ocurría ya en aquella época ni en Argentina ni sobre todo en Europa. Y siempre se ha hablado, Pedro, Gerardo y Xavi, de que el problema de los equipos africanos es que tácticamente no estaban al nivel de los equipos europeos y de los mejores equipos americanos, y que ese era el problema, porque individualmente algunos de ellos están triunfando en las ligas españolas y en la Champions. Pero es que Marruecos, me da la impresión, y se vio en el último Mundial, en el que llegó a semifinales, de que es que Marruecos efectivamente, es que además ya sí que funciona bien tácticamente, ¿no? Sí, pero porque esos jugadores, Fernando, todo eso viene de Europa. Claro. O sea, no nos olvidemos, o sea, está claro que Camerún va a seguir siendo Camerún, Nigeria, con jugadores físicamente fuertes, rápidos y tal, pero tácticamente, pues un horror. Pero es que Marruecos no, porque todos esos jugadores están formados en Europa, con condiciones tácticas muy buenas, con condiciones físicas muy buenas, son jugadores muy trabajados, y realmente Marruecos se está aprovechando de eso, que hace bien, claro, pero es que son jugadores con formato europeo, por decirlo así, no voy a poner solamente España. Pero yo estoy de acuerdo con Bilardo, ¿eh? Es cierto que la mayoría ningún jugador de los que han participado es de Marruecos. No, yo digo con la... Entonces, aquí en la calle no juegan. Aquí cuando... Vale, sí.
No, pero es cierto, pero yo me refiero al entorno, a lo que él dice. Él habla de África, no de Marruecos. Sí. Y yo siempre, la vez cuando los nigerianos, cameruneses, senegaleses, etcétera, si tuvieran opción a competir con equipos europeos, lo estamos viendo ahora, ¿eh? Estamos viendo que cada vez hay más futbolistas de procedencia africana en grandes equipos europeos. Yo siempre he dicho una cosa, Pedro, no tiene nada que ver con el fútbol, pero la mantengo. El día que lleven una partida de 200 bicicletas a Kenia, se acaba el Tour de Francia. Pero si yo estoy de acuerdo en todo eso, y creo que hace años en este programa lo dijimos, que el día que un país... cuando África despierte, el día que si un país tuviera medios... consiga con medios y consiga tácticamente, porque el fútbol, no nos olvidemos que es un juego como el ajedrez, es un juego cada vez más de posicionamientos, de tener los menos errores posibles y tal, y el problema que tiene el deportista africano, y ya voy a meter en todos los deportes, como bien tú has dicho, lo voy a meter en todos los deportes. El problema que tiene el deportista africano es que se dispersa muy rápidamente, y en un deporte como el fútbol no te puedes dispersar, como te dispersas, estás muerto. Hay partidos que son de detalles. Claro, nadie va a negar que cuando ellos han jugado con los buenos jugadores que tenían contra selecciones europeas en mundiales se lo han puesto muy difícil, claro, pero porque son buenos. Pero el problema que tienen es el problema táctico que Marruecos no tiene, porque los jugadores que tienen son hechos aquí. Y en muchos casos también problemas internos entre la federación, que suele ser una federación... Sí, pero eso es lo que te ha dicho Gerardo, en cuanto que tú tengas un apoyo económico en condiciones estructurado... Y un control de la concentración, pues claro. Xavi, para terminar, ¿quieres añadir algo más? Sí, además que, como dice Pedro, la formación de los jugadores, la formación de los entrenadores también ha variado con el paso de los años. Ya han venido a entrenar están aquí. Importando muchos entrenadores de fuera. Efectivamente, si es que al final, cuando traes a Europa y los vas, digámoslo así, enseñando desde bien jóvenes a cómo se juega, a cómo te adaptas al sistema, a cómo ordenarte, es normal que Marruecos suba como selección y ya pasemos de esa selección, porque Marruecos nunca ha sido una selección tan física como lo eran los cameruneses o los senegaleses. Y entonces, Marruecos ha entendido que jugando con la cabeza en vez de con el físico, se ganan más partidos. Bueno, pues ahí queda el dato, campeona del mundo sub-20 Marruecos, que en el último mundial, no olvidemos, quedó semifinalista y fue quien eliminó a España. Y vamos a hablar ya del primer clásico de la temporada, 4:15 en el Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, y primeramente, y luego nos quedamos exclusivamente con la parte estrictamente deportiva, lo extradeportivo, las declaraciones, la polémica. Lamine Yamal el pasado viernes a Ibai Llanos le hacía unas declaraciones donde decías que el Madrid robaba, que se están quejando continuamente, que hacen cosas que no que sé. Bueno, yo quiero referirme a lo que venimos comentando de Lamine Yamal desde hace bastante tiempo aquí en la tertulia, que está muy mal aconsejado, que no hay nadie, sobre todo desde que ha cumplido la mayoría de edad, que le controle adecuadamente, y yo no le daría demasiada importancia en el sentido de que es que ha habido maldad ni mala intención por parte de Lamine, es que está absolutamente descontrolado, que no mide lo que dice. Él estaría como si estuviera en una tertulia de amigos y no se da cuenta de la trascendencia que esto ha tenido por toda la polémica que origina, y que hay mucha gente que de hecho en el campo pues a buen seguro que va a pitar todavía más al Barça y al propio Lamine Yamal. ¿Estáis de acuerdo con lo que digo? Que si no lo estáis me podéis contrariar, ¿eh? En la mayoría sí, pero yo entiendo que esto es una jugada de periodismo del Real Madrid y ya está. Sí. Yo cuando la primera vez cuando lo he leído digo, voy a mirarlo y el viernes lo estuve viendo y digo, pero es que tú lo has dicho, si es que están entre cachondeos, y él además habla del equipo de Ibai Llanos, que no sé si sabéis que es de Real Madrid. Sí. ¿Vale? Y entonces habla de ese equipo. Entonces, es verdad que hace la comparación con el Real Madrid, eso no lo voy a negar, pero él no está hablando del Real Madrid.
habla de ese equipo y luego sale la comparación con el Real Madrid. Pero si yo, en otras cosas, sabéis que cuando no he tenido que defender, no le defiendo. Ya. Y estoy de acuerdo en lo que has dicho, que desde que ha cumplido la mayoría de edad y ha pasado de tener el control del Barcelona sobre él a no tenerlo, está totalmente mal asesorado. Desmadrado, pero como en este caso, Fernando, yo para mí creo que se ha desmedido porque interesa desequilibrar al futbolista el domingo en el campo. Ya. Pero, a ver, Gerardo y Xavi. La opinión que tengo de Yamil Lamal es la misma que tengo de Ibai Llanos. Es decir, me importa un bledo lo que digan. Así de claro, ¿vale? Lamine Yamal, porque aunque he cumplido 18 años, la mayoría de edad, lo que se entiende por mayoría de edad, es decir, cuando la gente es capaz de enjuiciar y esas cosas, no se adquiere porque tengas 18 años, se adquiere por otras cosas. Y yo creo que aún le faltan años para llegar a esa mayoría de edad. Y a Ibai Llanos, bueno, pues ya sabemos a qué se dedica. Bueno, pero... por lo tanto... no es criticable, Ibai Llanos, yo tampoco le sigo, pero respeto al que le siga. Son diferencias y en la vida se le puede comparar a una entrevista periodística, porque es un tono más distendido, propio de los espectadores que tiene en su... vamos a llamarlo así, tertulia, entre comillas. No es periodismo. No se puede comparar. Pues entonces, a eso voy. Por lo tanto, parto de la base, y lo digo claramente, credibilidad cero, tanto de uno como de otro. Vale. Sí, pero periodistas sí que se le han dado toda la credibilidad. Porque han llegado al terreno. Aquí la cagada... Yo lo entiendo porque es el titular para calentar el partido. Luego decimos que los jugadores... Por eso digo... Por eso digo que ha sido pues un error... Pero una es torpeza, que claro. Ha sido muy torpe, es verdad, por meter el nombre del Real Madrid, porque si él no mete el nombre del Real Madrid, no pasa nada. Él le dice a Ibai que su equipo roba, porque no sé si sabes que Ibai tiene un equipo sí. Igual que Lamine. Entonces Lamine le dice que su equipo roba, pero no lo estoy diciendo por el Real Madrid, lo estoy diciendo por el equipo por eso te digo que pero luego mete el nombre del Madrid. Claro, porque Lamine no ha medido la trascendencia, y eso va en la línea de una persona que, siendo lo que es, tiene que tener más cuidado. Claramente. Mucho cuidado, porque como se ven los periodistas afines al Real Madrid, pues están a la que saltan. Venga, que hay que hablar de lo deportivo. Xavi, termina. Y ya está, simplemente decir que Lamine Yamal, lo que tiene en su círculo cercano, muy posiblemente no sean amigos, sino que sean aduladores. Bueno, entonces a cada cual se la van subiendo mucho más. Para sacarle todo lo que puede, efectivamente. ¿No? Y en el caso ese es el verdadero problema de no tener amigos. En el caso de Llanos, no para sacarle dinero, sino para sacarle titulares, evidentemente. Sí, venga. Creo que Gerardo lo ha explicado perfectamente. Bien, lo deportivo. Vamos a lo deportivo. Pedro, te toca primero. A ver, ¿en qué momento llega para ti el Barça, al que vimos golear, pero con dudas para mí, en el último partido de la Champions frente a Olympiacos, y un Real Madrid que sí, que mereció más frente a la Juventus, pero que no termina todavía de convencer? A ver, analiza los dos equipos de cómo llegan, bajo tu punto de vista, a este encuentro. Bueno, para mí llega el Real Madrid mucho mejor porque ha recuperado más jugadores de primera plantilla y llega mucho mejor en confianza. No voy a decir en juego porque tampoco está en un nivel máximo de juego, pero sí que es verdad que llega mucho mejor que el Barcelona, que además llega con bajas importantes. Lo que dices del Barça del otro día para mí es totalmente engañoso porque hay un arbitraje al Olympiacos brutal. O sea, el arbitraje que le hacen al Barça el otro día es una traca, pero una traca valenciana. Vamos. O sea, Pedro, no muevas tanto el teléfono. Perdón. Sigue. El partido va a estar el Real Madrid, si va a ir arriba, como se ha visto por el Barcelona, que es donde está teniendo problemas ahora mismo el Barcelona en salida de balón, tiene de verdad, no puede ir con Vinicius, Mbappé y los demás mirando y con unas distancias tan grandes, porque como el Barcelona salga de ahí rápido, pero muerto. Si no va por él y le espera y le roba al Barça, el que está muerto es el Barça, porque ahora mismo el Madrid
con la defensa del Barça, pues ser como un cuchillo en la mantequilla. Entonces, bueno, ya va a ser el tema táctico. Se va a atrever a tirar la línea tan alta como está ahora mismo Mbappé y demás. No me extrañaría que cambiara el dispositivo táctico el entrenador del Barça, ¿eh? El Barça tira la línea tan alta, tiene que taponar a Güler y a Bellingham, a los pasadores del Madrid. O sea, si no tapona eso, le van a hacer 5, ¿eh? Porque el Güler ahora mismo está espectacular en el último pase, Bellingham ha cogido otra vez de nuevo, parece un poco el aire, y ahí van a matar con la defensa tan alta. Si tapona o presiona ese posible pase antes de que se dé, entonces podrá tener opciones y podrá tirar. Bien. Gerardo. Tirar la alta. Y al igual lo digo con la presión del Real Madrid. Vale. Que Madrid le presiona al Barça como a la Juve el otro día, le caen 3. Gerardo. Lo ha explicado muy bien Pedro. O sea, va a ser una cuestión táctica, a ver quién mete menos la pata. El partido, para mí, es cierto que tiene mejor pinta el Madrid que el Barça, pero bueno, también tenía Pedro mejor pinta el Madrid que el Atleti, y mira lo que pasó. Son partidos que se deciden a veces por pequeños detalles. Yo ahora mismo, queriendo como quiero que gane el Madrid, no lo tengo tan claro, ¿eh? No, yo creo que las fuerzas están al 50% a pesar de las bajas que tiene el Barça. Y luego, por otra parte, espero que Xavi no vuelva a cometer el mismo error que cometió con el Atleti, cambiando el equipo, porque si está funcionando, pues déjalo como está, no lo toques. Efectivamente, aparte de todo lo que se ha dicho y las claves que ya se han comentado, para mí un factor fundamental del partido va a estar en las bandas, con Lamini y Rashford, que son los dos máximos peligros del Barça. Carreras, el lateral del Madrid, ya los secó en Champions con el Benfica, Lamine Yamal, y luego está por ver si jugará Valverde o Carvajal, que cualquiera de los dos puede tener capacidades defensivas para frenar a Rashford. Si el Barça consigue superar esas dos líneas, para mí va a poder tener una superioridad en ataque quizá un pelín mayor, dependiendo de eso sí, siempre, de cómo plantee el partido Hansi Flick en defensa. Aparte de la táctica, recordemos que la clave, o al menos decir los expertos, en la goleada del Atlético de Madrid al Real Madrid fue la intensidad del Atlético de Madrid, que no supo igualar el Real Madrid. Puede ser clave también la intensidad de los dos equipos, un Barça que últimamente parece que las segundas partes le cuesta. ¿Qué opináis? Es que yo creo que este partido no es tanto de intensidad, es más de situaciones. Más que la intensidad es lo que te decía antes, si el Madrid, que está para mí, claro, decía 50-50, yo creo que está un poco por encima a favor del Madrid, pero si el Madrid no mete esa intensidad defensiva que tiene que meter, que es lo que le pasó contra el Atlético de Madrid, como el Barça saque el balón, el Barça tiene un tema muy claro, que juega de cara y te busca espacios. Y te juega con Lamine y te juega con Rashford, como decía Xavi. Como eso consiga hacerlo el Barça y te sale la presión, el Madrid lo va a tener complicado. También lo digo al revés, si el Madrid hace una muy buena presión alta y roba cerca, los jugadores en el estado que tiene de Güler, de Mbappé, Vinicius, que si no se va del partido con otras cosas, etcétera, le puede hacer mucho daño al Barcelona. Entonces yo no creo que sea tanto a nivel de intensidad en el formato que tú dices, Fernando, de que se caigan los equipos físicamente y demás. Yo voy más en el otro, en estilos y modelos de juego. Voy más en ese aspecto. Ya. Yo espero que el Barça que veamos sea el de las segundas temporadas de Hansi Flick en cada uno de los equipos de Europa por los que ha pasado. No sé si me explico. Bajón, sí. Un bajón. O sea, que no es lo mismo el Barça de la primera temporada con Hansi Flick, como tampoco lo fue el Bayern Múnich o alguno otro. Recordemos que el año pasado todos los clásicos los ganó el Barcelona. Efectivamente. Pero eso, claro. Fernando, el año pasado era el año pasado, el Barça jugaba de una manera, nadie le contrarrestaba, tenía jugadores
se le ha ido el central, Íñigo Martínez, que parece una tontería, pero era el que controlaba a la hora de tirar el juego. Totalmente. Y ahora eso no lo tiene, porque Cubarsí lo intenta, pero no lo consigue. Christensen, pues tampoco. Entonces, no sé, es que es diferente. Y yo creo que el equipo no se ha caído físicamente, ¿eh? Es más de juego y de control del juego, ¿eh? Efectivamente, veremos cómo se desenvuelve al final el partido esta tarde, pero va a estar seguro interesantísimo en el apartado táctico para entender de fútbol y verlo muchas veces repetido, porque yo creo que pinta a partido muy apasionante y donde se va a ver que son dos equipos a la altura de lo que corresponden en el fútbol español. Desde luego se espera que sea un partidazo, como suele ser habitual cualquier clásico, que hay que seguir, que hay que ver en la única televisión que lo va a dar en directo, pero que hay que escuchar en Radio Marca con todos los compañeros y comentaristas y el árbitro Pérez Burrú, que a mí personalmente me parece uno de los mejores comentaristas arbitrales y acierta prácticamente siempre o casi siempre. Bueno, quedan 30 segundos. ¿Queréis añadir algo más? ¿Alguno? Venga, un resultado, vamos a frivolizar un poco, un resultado rápido. 2-1. 2-1 Pedro. Yo voy a decir 2-2. Xavi 2-2, Gerardo 2-0. 1-1, digo yo. Y Raúl.